Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar sobre la situación de la democracia en América Latina. Para ello tenemos una entrevista vía Zoom con el ex canciller Luis González Posada. Doctor González Posada, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, Carlos? Gusto saludarlo. Bien, gracias por la entrevista. Doctor, justo mencionábamos, ¿no? ¿Cuál es la situación de la democracia en América Latina? Hay países que están dominados por dictaduras. ¿Estas dictaduras amenazan a más países de la región? Pero naturalmente hay un consorcio de dictadores que se cubren unos al otro, pero que van perforando el sistema democrático de por sí débil en América Latina. Comencemos por Cuba. Cuba tiene una dictadura que tiene 66 años en el poder, pobre, que no tiene ni siquiera electricidad y reprime brutalmente a la oposición. Las últimas movilizaciones fueron disueltas a puntapiés y cachiporra, y docenas de personas fueron a la cárcel. Ese es un hecho público e internacional. Digamos que esa es la matriz de las dictaduras en América Latina. Pero Cuba tiene socios importantes. Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua gobierna Daniel Ortega, un personaje siniestro que al lado de su mujer ha reprimido brutalmente a la población, a tal punto que 800.000 nicaragüenses están en el exterior. Ha huido, especialmente a Costa Rica y a los Estados Unidos. Hay docenas de personas en las cárceles, ha llegado a extremos de confiscar monasterios, asaltar iglesias, sí, claro. Y bueno, y cometer todo tipo de tropelías. Esa es la segunda gran dictadura, digamos. Cuba, Nicaragua, Venezuela, ni qué decirlo. Caminan también a más de 30 años de gobierno a través de reformas constitucionales. Maduro es un sátrapa que, entre otras cosas, ha conducido a su país a la extrema pobreza, a pesar de que Venezuela es la nación más rica del continente por sus reservas gasíferas y petroleras. Y de ahí han salido, según reporta ya Naciones Unidas, 8.400.000 personas. Se han ido, 1.700.000 de ellas a nuestro país. Claro. Entonces estamos hablando de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Y Bolivia es una dictadura también. La dictadura de Evo Morales, seguida por el hoy presidente Luis Arce. Esa dictadura ha cometido atropellos de naturaleza diversa, ¿no? Entre otros, recuerdo, mantiene presa a la expresidente Yanina Áñez, la tiene en la cárcel por un acuerdo del gobierno, y los jueces, de hecho público además, ¿no? Claro. Y también está preso el gobernador de Santa Cruz, Camacho, y docenas de personas perseguidas, acosadas. Entonces tenemos un conjunto de gobiernos dictatoriales que, dentro de otras características, también tienen el firme apoyo de grandes potencias. Rusia es su principal apoyo, que le vende armas, le suministra créditos, etc. China también, Irán. Entonces esa es la configuración geopolítica de América Latina. Doctor, uno de los países que mucho ha llamado la atención en los últimos años es El Salvador, ¿no? Con una postura bastante firme, dura, de parte del presidente Bukele. Incluso algunos países buscan, ¿no?, imitar esta postura frente a la delincuencia. ¿Usted considera que también hay mano dura que se debe imponer en otros países, o ya es demasiado radical, cree usted? Lo que pasa es que Bukele ha impuesto, digamos, una imagen de firmeza frente a la delincuencia, en países donde la delincuencia avanza y los gobiernos son sumamente débiles. Entonces él ha construido el llamado Centro de Confinamiento contra el Terrorismo,
con capacidad para albergar a 40.000 personas. Y esto ha hecho de esto un show. El show tiene 3 etapas. La primera, capturan a quienes ellos consideran miembros de las bandas delincuenciales, Mara Salvatrucha, Barrio 18, etc. Entonces, en esa primera etapa, los filman bajando de los zombibuses, como usted ha visto, con collarín, con cadenas hasta los pies. Ahí lo recoge un policía y lo lleva del cuello con la cabeza agacha. Lo sienta, y esa es la segunda parte, en una silla y le cortan el pelo, lo rapan. Y de ahí lo lanzan a un hangar, a celdas donde hay hasta 100 personas. Esa es una atrocidad. No les permiten salir, sino creo 5 minutos al día. No tienen derechos de ninguna naturaleza. La gran mayoría de ellos no sabe por qué está ahí. Simplemente el ejército hizo batidas y a todos los grupos que consideran sospechosos los metió presos. O sea, los derechos humanos han sido barridos por Bukele, que es simplemente un propagandista. Inclusive acá tiene adherentes que dicen: hagamos lo que haga Bukele, sería una vergüenza. Hay que respetar el Estado constitucional de derecho. Claro. Primero, no se puede, porque las leyes peruanas exigen que los detenidos purguen su sentencia en el Perú. No son bienes exportables. Pero bueno, y esa mano dura, ante la excesiva mano blanda que existe en el país, impacta y genera adherentes, ¿no? Claro. Eso es lo que yo pienso de Bukele, a quien no olvido además que cuando recién comenzó la presidencia tomó por asalto el Palacio Nacional para exigir que le aprueben una ley. Entró él con la tropa a Palacio Legislativo, y afuera, usted puede buscar las imágenes, afuera del Palacio Legislativo estaban adherentes de él que aplaudían a rabiar ese acto de barbarie. Bueno, ese es Bukele, así que pintémoslo claramente. Ahora, no lo dibujemos en un sentido positivo, porque es una muy mala escuela, muy mala enseñanza. Claro, ahora, Bukele incluso ha llegado hasta ser casi endiosado, ¿no? Por un sector, ¿no? Y en esta época electoral hay muchos analistas que señalan que varios políticos se van a bukelizar, ¿no? Presentar propuestas bastante radicales contra la delincuencia. Sin duda hay que frenar la inseguridad que vivimos, pero esto empuja a tomar medidas radicales y se empuja también esta idea de bukelizar la campaña. ¿Usted también cree que va por ahí esta? Mire, obviamente hay una gravísima crisis de inseguridad en el Perú. Una crisis realmente terrible, donde se ha incrementado el número de delincuentes y cada vez los delitos más graves como sicariato, además importados de Venezuela, de la banda del Tren de Aragua, que se ha expandido como una multinacional de delito en varios países de la región, hasta en Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde llevarlos? A El Salvador no se puede. Nuestros penales están completamente hacinados. Claro. Se estima en 112%. Y le voy a dejar algunos ejemplos. El Callao tiene capacidad para albergar 580 internos, pero ahí hay 3.294, es decir, una sobrepoblación de 461% más. Castro, que es otro penal emblemático, tiene capacidad para 1.142 reclusos, pero alberga a 14.809, es decir, una sobrepoblación de 321%. Y Lurigancho, otro penal emblemático, tiene capacidad para mantener a 3.204 internos, pero ahí hay 9.195, 187% más. Y hay otros penales que tienen hasta 600% de sobrepoblación. Este es un acto de barbarie. ¿Sabe por qué le digo? Porque el objetivo de la ciencia penitenciaria es rehabilitar al interno. Ahí no rehabilita usted nadie. Ahí los criminales se vuelven más criminales. Claro. Además falta control, porque por ahí pasan celulares,
digamos, son centros abiertos de visita. Y esto tiene que resolverse como una medida urgente porque está conectado con la seguridad ciudadana y comprobado que muchos de los crímenes y extorsiones en el país son organizados desde el interior de los penales. Eso es lo que nos debe preocupar, o sea, organizar bien los penales para que además esa población esté controlada, gane su sustento trabajando y de esa manera evitemos pues que se conviertan en centros de extensión de la criminalidad. Claro. Doctor, en alguna parte de la entrevista mencionábamos a los dictadores de la región, ¿no? Y mencionamos también a Evo Morales. Evo Morales, digamos, toma un protagonismo importante de un sector en Bolivia. Se vienen unas elecciones en ese país en el mes de agosto. Evo Morales no puede participar. Sin embargo, él y sus casi fanáticos repiten esta frase de que sin Evo no hay elecciones. ¿Hacia dónde apunta esta amenaza? Evo Morales es un agitador extremista que no tiene reparos, por ejemplo, en aplaudir a las dictaduras de Nicaragua, de Venezuela o de Cuba, o reclamar porque dejen en libertad a la señora Cristina Kirchner de Argentina, que ha sido condenada por corrupta a 6 años de prisión. Él se dedica a eso. Es enemigo del Perú. El problema es que tenemos con Bolivia una frontera compartida de 1044 kilómetros y Evo está presente siempre. Recuerda que cuando estaba Castillo vino a recorrer el Perú, pretendió cercenar territorio peruano para formar el RUNASUR, para formar un país integrado por población indígena peruana, boliviana y argentina. Y naturalmente exigía que se expulse de nuestro país a la DEA y a todo organismo que controla la producción de cocaína. Ese es Evo Morales. Ahora, ¿qué pasará en Bolivia? Evo no puede ser candidato porque está acusado de violación a una menor. Está escondido en Achapare, que es una zona cocalera completamente dominada por él. La policía no ha podido hasta el momento entrar, pero está inhabilitado para ser candidato a la presidencia, pero sigue exigiendo y precarizando una elección donde van a votar 8 millones de bolivianos. Ya estamos a, creo, 3 semanas de un proceso electoral donde se va a elegir presidente, vicepresidente, 130, creo, diputados y 60 senadores. Y la presencia fantasmagórica de Evo Morales está ahí. Sin embargo, permítame leerle lo que dicen las encuestas ahora. Las encuestas señalan que el candidato con mayor posibilidad es Samuel Doria, un político de derecha, que tiene 21.7% de aceptación. En segundo lugar está Jorge Tuto Quiroga, que fue, recuerda, vicepresidente general Banzer, también de derecha, que está muy cerca, con 20.7% de aprobación. Está Manfredo Reyes, otro militar de la misma tendencia. Manfredo Reyes tiene 10%. Y finalmente, Andrónico Rodríguez, un cocalero también de Cochabamba, que es lo más cercano que habría a Evo, que tiene 8.2% de intención de voto. Y hasta el momento, el 25% de los encuestados tiene el voto nulo o viciado. O sea, no tenemos una definición clara, pero sí debemos poner la mayor atención en Bolivia por la razón que le he puesto. La vecindad que tenemos con ellos, la presencia diabólica de Evo Morales y finalmente porque en la frontera común pasa oro, contrabando, armas, es bastante comercial. Por los reportes del Servicio de Inteligencia. Entonces, tomar medidas, ¿qué significa? Hay que reforzar la frontera con Bolivia, restringirla, los pases al mínimo, tomar medidas firmes en materia migratoria, porque no queremos que esa tendencia agresiva, violentista, pueda extenderse a nuestro país. Claro, doctor, usted mencionaba esta encuesta y con esta pregunta terminamos. Hablaba de una encuesta que los 3 primeros son de derecha,
¿no? El cuarto y bastante relegado es uno de izquierda, la misma, es un Evo Morales 2.0. ¿Esto qué revela? Que la gente en Bolivia se hartó de esta izquierda que lo único que ha hecho es empobrecer más este país. Mire, es una desgracia lo que pasa en Bolivia, ¿no? Algunos datos que tenemos, por ejemplo, los pueden confirmar. Los datos nos señalan que la producción gasífera y petrolera ha caído por los suelos. Bolivia además no tiene reservas internacionales, o las tiene al mínimo. Antes el gas representaba el 54% de sus exportaciones. Hoy esa cifra ha caído a 18.8%. A ello agregamos que tiene la más alta tasa de inflación de la región, con 5.3% mensuales. Entonces, esta es la situación dramática que vive Bolivia. Está pobre, no tiene reservas internacionales, no hay gas, no hay diésel, y las inversiones se han contraído por el clima de inestabilidad política que existe en Bolivia, que nosotros esperemos que sea superado, porque es un país hermano nuestro y queremos y deseamos lo mejor. Pero para eso hay que librarse de Morales y de todo ese grupo radical que se ha introducido en la sociedad boliviana y está destruyéndola. Está destruyendo la democracia, o lo poco que queda de democracia. Bien, sí, pues vamos a estar atentos a lo que sucede en Bolivia, porque usted mencionaba, ¿no? Es un país fronterizo, tiene bastante comercio con nuestro país, bueno, y puede también significar una influencia en algún sector, dado que estamos en un año también preelectoral en nuestro país. Doctor, queremos agradecer la entrevista. Así es. Hay que, ojalá que nosotros no podemos intervenir por principios internacionales en asuntos de competencia interna, pero los analistas, los opinólogos, como lo llaman, sí podemos advertir. Es la desgracia que está pasando en Bolivia, y la desgracia que se puede acentuar, ¿no? Como resultado de una elección que algunos la prevén que va a ser violenta. Claro. Entonces hay que tomar todas las medidas de control para que esos hechos no se trasladen a nuestro país. Bien, doctor. Gracias por la entrevista. Que tenga buen día. Gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ex canciller Luis González Posada, con quien analizamos un poquito de esta situación de la democracia en nuestro país y las elecciones que se vienen en Bolivia. Hay que tener mucho ojo con lo que pueda ocurrir allá. Se advierten también situaciones violentas de parte de un sector que busca, a como de lugar, que Evo Morales participe pese a estar inhabilitado. Vamos a ver cómo va la situación en este país hermano. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.